Me llamo Heather y tengo 31 años. En la fiesta de retiro de mi papá, él se paró en el podio, dio las gracias a 70 personas por su nombre, a su secretaria, al cartero, hasta al catering. Y cuando alguien preguntó, ¿y Heather?, se rió en el micrófono y dijo, no vale la pena mencionarla. 70 colegas lo escucharon. Mi mamá bajó la mirada. Mi hermano tomó un trago de agua. Y algo que había guardado por 3 años, en silencio, paciente, como un documento esperando a ser archivado, finalmente encajó. Me paré, caminé al podio y dejé una carpeta. Su jefe la abrió antes de que él pudiera. Lo que leyó cambió todo, para él, para mi hermano y para un puente que 10.000 personas cruzan todos los días. Antes de seguir, tómate un segundo para darle like y suscribirte, pero solo si de verdad conectas con esta historia. Deja tu ciudad y hora local en los comentarios, me encanta saber desde dónde me escuchan. Ahora, déjenme llevarlos al principio, a un pueblito llamado Carver, y a una niña que siempre pegaba sus certificados en el refrigerador, pero que nadie parecía notar. Crecí en el condado de Carver, un lugar donde todos conocen tu apellido antes de tu nombre. Y en Carver, el apellido Anderson significaba algo muy específico. Mi papá, Gerald, director de obras públicas, 35 años en el puesto. El hombre que aprobaba cada carretera, cada drenaje, cada banqueta del pueblo. Era importante. Todos me lo decían. Mi hermano Kyle, 3 años mayor, era la prueba. Papá lo llevaba a las obras desde que no sabía amarrarse los zapatos y lo presentaba en cada barbacoa del condado. Este es mi hijo. Él seguirá con el apellido de la familia. Kyle sonreía orgulloso. Papá le daba un golpe en el hombro. Y yo estaba 2 pasos atrás, sosteniendo mi propio plato, esperando mi turno. Pero mi turno nunca llegó. Yo era buena en matemáticas, me encantaba la física, traía certificados de honor cada semestre, como reloj. Los pegaba en el refrigerador junto a las fotos de fútbol de Kyle, sus viajes de pesca con papá, su primer lugar en la feria del condado. Al día siguiente, mi certificado desaparecía. No estaba movido, desaparecía. Le pregunté a mi mamá una vez. Me dijo, seguramente se cayó. No se cayó. Cuando le dije a mi papá que quería ser ingeniera, ni siquiera levantó la vista del televisor. Cuando le enseñé mi examen de geometría, perfecto, él le preguntó a Kyle si había practicado bien. Un día de Acción de Gracias, yo tendría como 14 años. Llevé mi trofeo de feria de ciencias a la mesa y lo puse junto al pavó. Papá lo tomó, leyó la inscripción y lo guardó en el gabinete debajo del fregadero, donde teníamos los productos de limpieza. A nadie le importa un pedazo de papel, Heather, dijo. Tu hermano sí hace cosas. Pero no me rendí. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, algún día finalmente me vería. Estaba equivocada, pero equivocada de una manera que nunca podría haber imaginado. En mi último año, me aceptaron en la Universidad Estatal con beca completa, Ingeniería Civil. La carta llegó un martes. Lo recuerdo porque me quedé en la cocina sosteniéndola por 20 minutos, practicando como le iba a contar a mi papá. Él no estaba en casa. Estaba en el partido de fútbol de la Liga Comunitaria de Kyle. No era un torneo, ni playoffs, solo un partido de sábado que casualmente coincidió con mi ceremonia de graduación de la preparatoria. Mi mamá me llamó desde las gradas, en voz bajita para que papá no escuchara. Ma, ya sabes cómo es tu padre, susurró. Esa frase ya me la había dicho 100 veces. Era su manera de disculparse, suave, pero vacía, sin significado real. Papá pagó la Universidad de Kyle, su escuela privada, su carrera en administración de empresas. Kyle se mudó a un dormitorio con mini refrigerador y tele de pantalla plana. Yo me mudé a un depa compartido fuera del campus con 2 roomies y una hornilla eléctrica. La beca cubría la colegiatura, todo lo demás libros, comida, gasolina lo pagaba yo con lo que ganaba sirviendo mesas 4 noches a la semana. Nadie en mi familia mencionaba mi carrera. Ni una sola vez. No cuando entré en la lista de honor, no cuando obtuve la beca de investigación universitaria, no cuando fui la mejor de mi clase en análisis estructural. Pero sí mencionaban los logros de Kyle. Cada Thanksgiving,
cada Navidad, cada llamada. El Thanksgiving que me gradué, tenía 22 años, magna cum laude, licenciatura en Ingeniería Civil. Papá cortaba el pavo y dijo, ingeniera, ¿qué vas a construir? Puentes. Y se rió. Cail se rió también. Yo sonreí y pasé la salsa. Lo gracioso es que tenía razón. Si construiría puentes, o mejor dicho, arreglaría el que él casi destruye. Después de graduarme, me mudé a Riemont, a 45 minutos al este de Carver, lo suficiente para respirar. Conseguí un puesto de ingeniera junior en Mars & Callaway Engineering. Firma pequeña, trabajo serio, puentes, pasos a desnivel, infraestructura municipal. Mi jefa, Elaine Mars, socia fundadora, 55 años, de esas mujeres que leen cálculos estructurales como otros leen un menú, vio algo en mí desde el principio. Me mentoró, me empujó, me hizo presentar en reuniones con clientes cuando yo solo quería esconderme detrás de hojas de cálculo. A los 27 pasé mi examen de ingeniera profesional, P. Esa licencia que te permite firmar planos que mantienen a la gente segura, puentes, hospitales, escuelas. Tu firma significa que si algo falla, es tu responsabilidad. Fui una de las P's más jóvenes en la historia de la firma. Llamé a casa para dar la noticia. Papá contestó. Pasé mi examen P, le dije. Silencio. Luego, HM. Cail acaba de recibir un ascenso. Cail había sido contratado en el departamento de papá, coordinador de proyectos en obras públicas del condado. No se necesitaba título de ingeniería. Papá movió sus influencias. Todos en Carver lo sabían. Nadie lo decía. Colgué y me quedé en el carro 15 minutos. Y por primera vez, sí, me permití pensar lo que había evitado toda mi vida. No era que yo no hubiera hecho lo suficiente. Era que él nunca quiso que yo hiciera nada en absoluto. Esa misma semana, Elaine me dio un consejo que en ese momento no entendí del todo. Me dijo, guarda copia de todo lo que firmes. Todo. Cada plano, cada correo, cada revisión. No es paranoia, es profesionalismo. La escuché. Guardé. Archivé. No sabía que 2 años después, ese hábito iba a cambiarlo todo. 3 años antes de la fiesta de retiro, el condado de Carver comenzó la construcción del puente Millbrook. Si no eres de aquí, tienes que entender lo que ese puente significaba. La carretera Millbrook era la arteria principal que conectaba el norte del condado, 2 escuelas, el hospital regional y un asilo con la autopista. El puente viejo tenía 60 años, tenía límite de peso y crujía cada vez que un camión escolar lo cruzaba. Reemplazarlo no era opcional, era cuestión de sobrevivir. Para papá, esto era más que infraestructura. Era legado. El proyecto más grande de sus 35 años de carrera. Él manejaba el tiempo, el presupuesto, los contratistas. Su nombre estaba en todos los comunicados de prensa. En el boletín del condado salía una foto de él con casco, brazos cruzados, sonriendo como quien acaba de recibir un trofeo. Hasta que los inspectores encontraron el problema. El diseño estructural original, hecho por el equipo interno de papá, tenía un fallo crítico en los pilotes de soporte. Y bajo el peso proyectado del tráfico más el estrés de las inundaciones estacionales, los pilotes se degradarían en 5 años, quizá menos. En ingeniería se llama falla progresiva. En palabras simples, el puente podría colapsar. Papá entró en pánico. No en público. Gerald Anderson no mostraba miedo en público, pero puertas adentro, luego supe que caminaba de un lado a otro de su oficina durante 3 días seguidos. Si se enteraban de que su proyecto estrella tenía un fallo fatal antes de terminar la construcción, su reputación de 35 años se iba al suelo. Margaret Holt, administradora del condado y jefa de papá, ordenó contratar un consultor externo, revisión estructural independiente, no negociable. No necesito que un externo me diga cómo hacer mi trabajo, le dijo papá a su equipo. Pero Margaret Holt no preguntaba, y la firma externa que contrató el condado era la mía. Elaine me llamó a su oficina un miércoles. Tenía el contrato sobre su escritorio, sello del condado, alcance del trabajo, fecha límite.
Revisión estructural y rediseño del sistema de soporte del puente Millbrook. Tú eres la mejor en estructuras de puente, me dijo. Este es tu proyecto. Mi estómago se cayó. Ese es el proyecto de mi papá. Elaine se quitó las gafas de leer y me miró de la manera en que siempre lo hacía cuando estaba a punto de decir algo que no quería escuchar. Tu trabajo es el puente, no el ego de tu padre. Tenía razón. Acepté la tarea. 2 semanas después, me di cuenta de que el problema era peor de lo que el informe inicial sugería. No eran solo los pilotes, todo el sistema de vigas estaba mal especificado. Acero del grado equivocado, refuerzos cruzados insuficientes, rutas de carga que canalizaban el peso justo en las uniones incorrectas. Si hubieran construido el puente como estaba diseñado, habría sido un reloj en cuenta regresiva. Rediseñé todo el sistema de transferencia de carga. 6 semanas, jornadas de 14 horas. Corrí simulaciones hasta que me ardieron los ojos. Caí, revisé y volví a revisar cada cálculo hasta que los números cantaban. La reparación funcionó. El puente iba a aguantar. Cuando papá se enteró de que su hija era la ingeniera consultora, que fui yo quien encontró los errores de su equipo y reescribió el diseño, no me dio las gracias. Me llamó un sábado por la noche, la voz tensa como un alambre. No me vas a avergonzar, dijo. Arregla esto en silencio, y tu nombre no aparece en nada. No fue una petición, fue una orden. El mismo tono que había usado toda mi vida. El tono que decía, siéntate. Guarda silencio. Desaparece. Yo arreglé esto y me quedé callado. Ese fue mi primer error. El puente Millbrook se inauguró una brillante mañana de octubre. Las fotos del corte de listón salieron en la primera página del Carver County Gazette. Papá estaba en el centro, dándose la mano con Margaret Holt, sonriendo. Detrás de él, el puente brillaba. Concreto y acero, líneas limpias sobre el río. Mi diseño, su foto. Pero en menos de una semana, papá me borró. Literalmente. Envió correos a la oficina del proyecto. Quiten todas las referencias a consultores externos del expediente del Millbrook. El informe oficial acreditó el rediseño a Ingeniería Interna Colaborativa. El nombre de mi firma desapareció. Mi sello de P, en ningún lado. Pero lo peor no fue borrarme. Lo peor fue lo que puso en su lugar. Kyle firmó el plano final entregado al Estado. Kyle Anderson, ingeniero supervisor, su firma, su nombre impreso justo en la línea de certificación de P. Kyle, que tiene un título en negocios. Kyle, que no distingue un diagrama de corte de una lista de compras. Kyle, que no tenía licencia de P porque nunca tomó el examen, porque no era ingeniero. En todos los estados de este país, firmar documentos de P sin licencia es una violación de la Ley de Práctica de Ingeniería del Estado. No es un área gris. No es un tecnicismo. Es fraude. Fraude en un documento de seguridad pública. Lo confronté en privado. Solo él y yo, su cocina un domingo por la tarde. Papá, Kyle no tiene P. Esa firma es ilegal. No parpadeó. Ocúpate de tus cosas. Nadie te preguntó. Ahí estaba. Mi elección, hablar, destruir a mi familia, meter a mi padre y a mi hermano en un desastre legal o quedarme callada, ser cómplice de fraude en un puente que cruzan los autobuses escolares todas las mañanas. Elegí el silencio porque eran mi familia. Porque todavía creía que algún día papá me daría las gracias. Pasaron 3 años. Nunca me dio las gracias. Dijo algo mucho peor, delante de 70 personas. La invitación llegó en un sobrecolor crema, cartulina gruesa, letras doradas. Estás cordialmente invitada a celebrar 35 años de servicio distinguido. Gerald R. Anderson, director de Obras Públicas, Condado de Carver. Sostuve la invitación por un buen rato. 3 años de silencio. 3 años viendo a papá llevarse el crédito por mi trabajo. 3 años de fiestas donde nadie mencionaba el puente que era toda mi carrera, ni que yo existía en alguna capacidad profesional. Y ahora una invitación. Mi mamá me había llamado la semana pasada.
Tu papá estaría encantado de verte ahí, dijo Donna. ¿Lo estaría? No estaba segura. Pero algo dentro de mí, lo mismo que me hacía pegar certificados al refrigerador a los 14, quería creerlo. Tal vez la jubilación lo ablandara. Tal vez sin trabajo, sin título, sin la necesidad de demostrar nada, simplemente sería un padre. Mi padre. Manejé 4 horas, me compré un blazer nuevo, carbón, profesional, de esos que te pones cuando quieres que te tomen en serio. Escribí una tarjeta a mano: felicidades, papá. 35 años es algo de lo que estar orgulloso. Geater. Cada palabra la decía de corazón. En el asiento del copiloto, dentro de mi bolso de trabajo, estaba una carpeta manila. No la llevaba como un arma. La llevaba como se lleva un paraguas cuando el pronóstico dice 20% de lluvia, esperando no usarlo, pero sabiendo que podría necesitarlo. 3 años de documentos, planos buenos, correos, la carta de la Junta Estatal, todo original, verificado, guardado en esa carpeta desde el día que papá me dijo que me ocupara de mis cosas. Me incorporé a la autopista rumbo a Carver y me dije a mí misma, esta noche será diferente. La carpeta se quedó en el bolso. Aún no sabía que al final de la noche no sería así. El salón comunitario del condado de Carver parecía un lugar para bodas. Manteles blancos, centros de mesa con banderitas de Estados Unidos y cascos de seguridad en miniatura. Un toque simpático, alguien pensó que era gracioso. En la pared de atrás, un cartel: 35 años de servicio. Gerald Anderson. Debajo, una pantalla proyectaba un slideshow de la carrera de papá. Me quedé en la entrada viendo pasar las fotos. Papá estrechando la mano del gobernador. Papá en una ceremonia de inauguración. Papá y Kyle en un picnic del condado, con polos iguales, brazos alrededor del otro. Papá y Kyle en la obra del Millbrook. Papá y Kyle en Navidad. 40 fotos. Conté. Ninguna me incluía. Bueno, había una foto familiar. Recordé el día que se tomó. Cumpleaños 16 de Kyle. Yo estaba del lado izquierdo de papá, pero la versión en la pantalla estaba recortada. Yo ya no aparecía. Encontré mi lugar en la mesa de atrás, cerca de la puerta, la mesa más cercana a la salida. No pensé en lo que eso significaba hasta después. Mamá me vio desde el otro lado del salón. Movió la mano, un pequeño saludo, pero no se levantó. Kyle estaba en la mesa principal con papá, dándose la mano con los funcionarios del condado, su traje demasiado ajustado en los hombros. Se veía como un hombre interpretando un papel que había ensayado toda su vida. Papá me vio. Nuestros ojos se encontraron a través de casi 20 metros de manteles blancos y luz de velas. Me dio un asentimiento, de esos que le das a un conocido lejano en el supermercado. Rápido, cortés, olvidable. Una mujer en mi mesa se inclinó hacia mí. ¿Eres la hija de Gerald? Levanté las cejas. Ah, él nunca te ha mencionado. Nunca me mencionó. Ya debería estar acostumbrada, pero escucharlo de un extraño, eso dolió distinto. Margaret Holt subió al podio a las 7:30 en punto. Alta, canosa, con esa autoridad que se siente antes de verla. Tocó el micrófono 2 veces. Buenas noches a todos. Estamos aquí para honrar a un hombre que ha dado forma a la infraestructura de este condado por 35 años. Bajo su liderazgo, hemos visto el puente Millbrook, la ampliación de la Ruta 9, la renovación del drenaje del centro, proyectos que nos sobrevivirán. Sonrió. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a Gerald Anderson. Los aplausos llenaron el salón. Papá se levantó de la mesa principal, abotonó su saco y caminó hacia el podio como si lo hiciera toda la vida. Seguro, medido, en control. Empezó con un chiste sobre baches. La gente rió, luego se puso serio. Quiero agradecer a algunas personas. Mi corazón dio un brinco. Primero agradeció a Donna, mi roca, mis 40 años soportando noches largas y botas embarradas. Mamá se secó los ojos. El salón aplaudió. Luego agradeció a Kyle, mi hijo, el futuro de esta familia. Me enorgullece decir que sigue justo donde yo lo dejé.
Kyle se puso de pie un instante. Más aplausos. Agradeció a Janet, su secretaria de 22 años, organizó mi vida mejor de lo que yo jamás podría. A Bill, el cartero, al catering por su nombre, a Rosa, la guardia nocturna, a Pete, el que arreglaba la fotocopiadora y cada nombre era una piedra, mientras yo me hundía en la mesa de atrás. Hizo una pausa, recorrió el salón con la mirada y sonrió. Creo que he agradecido a todos los que importan. De repente, desde algún lugar de la última fila, una voz que no reconocí gritó, ¿y Heather? 70 personas voltearon a mirar a mi papá. Y él, micrófono aún caliente en la mano, se rió. Volvió a levantar el micrófono, casual, como si alguien hubiera preguntado por el clima, miró hacia mi mesa, no a mí como si yo fuera un mueble, y dijo, no vale la pena mencionarla. 4 palabras, un micrófono, 70 testigos. El salón no gritó de sorpresa. Eso solo pasa en las películas. Lo que pasó de verdad fue peor, silencio. Ese tipo de silencio donde todos bajan la mirada al mismo tiempo, los tenedores se detienen, los vasos se quedan a medio camino a los labios. Alguien tosió. Mamá bajó la cabeza, pude ver sus manos apretándose blancas sobre su regazo. Kyle. Lo observé. No pestañeó, no volteó. Él levantó su vaso de agua y bebió como si nada hubiera pasado, como si su hermana no hubiera sido borrada frente a todos los contactos profesionales que su papá tenía. 70 personas lo escucharon. Ninguna dijo una palabra. Y en ese silencio entendí algo que había estado dando vueltas en mi cabeza durante 31 años. Su silencio no era acuerdo. Pero tampoco era protección. Era nada. Ahora y nada. Cuando necesitabas que alguien se levantara, su silencio era lo mismo que estar de su lado. 3 años. 3 años había guardado esa carpeta en el cajón de mi escritorio. 3 años esperando que él llamara, que reconociera, que dijera las 2 palabras que hubieran cambiado todo. Y su respuesta, transmitida por un sistema de sonido a cada ingeniero, contratista y funcionario del condado de Carver, fue, no vale la pena mencionarla. Algo cambió dentro de mí. No fue rabia, no fue tristeza, fue claridad. Una claridad que no quema, sino que enfoca, como una lente que concentra la luz en un solo punto nítido. Miré mi bolso. La carpeta estaba dentro. Había estado ahí 3 años. Ya no más. Me levanté. La silla chirrió contra el piso de madera. Un sonido más fuerte de lo normal. O tal vez la sala estaba simplemente tan silenciosa. Mamá alcanzó mi brazo, sus dedos cerrándose suavemente sobre mi muñeca, como siempre hacía, como si la ternura pudiera compensar todo lo que nunca dijo. Siéntate, cariño. No hagas un escándalo, dijo. Miré su mano, luego su rostro, y por primera vez en mi vida no hice lo que me pedía. No estoy haciendo un escándalo, mamá. Solo que ya no me voy a sentar. Me solté lentamente. La manera en que dejas algo que llevas cargando demasiado tiempo. Metí la mano en el bolso y saqué la carpeta. Ordinaria, Manila, de esas que vienen en paquete de 10 de papelería. Pesaba casi nada en mi mano. Sí, pero contenía 3 años de silencio. Cada plano, cada correo, cada prueba de que existía en la historia que mi padre pasó su carrera reescribiendo. Caminé entre las mesas, izquierda, derecha, manteles blancos y luz de velas, 70 pares de ojos siguiéndome como si cruzara una sala de tribunal. Mis tacones resonaban en el piso de madera, firme, paso a paso. Podía escuchar la voz de Elaine en mi cabeza, de una conversación meses atrás, cuando casi había destruido todo. La verdad no necesita gritar. Solo necesita colocarse donde pertenece. Papá estaba en el podio, micrófono aún en la mano. Y mientras me acercaba, 5 mesas de distancia, luego 3, luego 1, vi algo en su rostro que nunca había visto, miedo. Subí al estrado, me puse a su lado y hablé en voz baja, para que tuviera que inclinarse. Antes de irme, hay algo que papá olvidó mencionar. Mi voz se escuchó. No porque la levantara, sino porque la sala estaba tan silenciosa que un susurro habría resonado. La mandíbula de papá se tensó. Heather,
Siéntate, dijo entre dientes. Un mandato, no una petición. No me senté. Coloqué la carpeta sobre el podio con cuidado, como cuando dejas una mano de cartas, y me giré hacia la mesa del frente. Señora Holt, dije, esto tiene que ver con el proyecto del puente Millbrook. Como administradora del condado, creo que debería ver esto. Margaret Holt había estado observando todo con esa expresión que viene de 30 años en la administración pública, serena, evaluando, sin dar nada por adelantado. Pero cuando dije Millbrook, algo en sus ojos se agudizó. Se puso de pie, caminó al podio y extendió la mano hacia la carpeta. La mano de papá salió disparada. Agarró el borde. Eso es personal. Margaret no se inmutó. Mantuvo su mirada como si fuera una puerta firme y definitiva. Si esto tiene que ver con un proyecto del condado, no es personal, Gerald. Tomó la carpeta y la abrió. La primera página, mis planos estructurales, el sello y mi firma de P en la esquina inferior derecha, atrapó la luz del foco. Pasó a la segunda página, los correos electrónicos. Observé cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, labios apretados. Página 3, la firma de Cahill en el trámite estatal, ingeniero supervisor. Ella levantó la vista y nunca lo olvidaré. No me miró a mí. No miró a papá. Miró a Cahill. Y en ese momento pensé, ¿hice lo correcto? 3 años guardé esto. 3 años elegí la familia sobre la verdad. Si tú estuvieras donde yo estaba, sosteniendo pruebas, viendo a tu padre reírse de tu existencia frente a 70 personas, ¿habrías abierto la carpeta o te habrías ido? Dímelo en los comentarios, de verdad quiero saber. Margaret pasó otra página, y luego otra. Luego miró a mi padre, y cada rastro de celebración se desvaneció de la sala como agua de un vaso roto. Papá arrancó la carpeta de las manos de Margaret. Los papeles volaron. 2 hojas cayeron del podio como hojas al viento. Esto es un asunto familiar. Su voz se quebró en la palabra familiar. Nunca la había escuchado así. El tono de Margaret bajó 10 grados. Gerald, esos son documentos de ingeniería del condado con firmas que necesito verificar. Devuélvalos. No lo hizo. En cambio, se volvió hacia la sala, 70 caras, algunas atónitas, otras confundidas, la mayoría inmóviles, y hizo lo que Gerald Anderson siempre hacía mejor, actuar. Sus hombros se relajaron, la barbilla bajó. Cuando habló, su voz tenía ese temblor cuidadoso de alguien herido. Señores, lamento esto. Movió la cabeza despacio. Mi hija siempre ha tenido problemas. Está distanciada de la familia desde hace años, ¿qué? Hemos intentado todo. Me miró con una tristeza tan ensayada que casi parecía real. Ha estado con problemas por años. Hemos intentado todo. Y funcionó por unos 5 segundos. Vi cómo se esparció por la sala. Algunos asentimientos de simpatía. Una mujer cerca del frente se aferró a su servilleta. Alguien susurró, qué triste. Papá era bueno en esto. Podía rehacer la percepción de toda la sala en 30 segundos. Lo había visto hacer eso toda mi infancia, moldeando cada historia, cada situación. Sí, hasta que él era el héroe y yo el problema. Pero esta vez, Margaret Holt tenía 3 páginas de documentos del condado. Y los documentos no responden al tono de voz. Margaret se agachó, recogió las hojas caídas y las acomodó contra el podio. Gerald dijo, sin ser antipática, voy a necesitar que me devuelvas esto. La actuación de papá titubeó porque Margaret no lo miraba con lástima. Lo miraba como un auditor mira una discrepancia. Que Margaret se llevara la carpeta esta vez. Papá no se resistió. Ella leyó con método. Sin drama, solo una mujer haciendo su trabajo a un ritmo que hizo que la sala contuviera la respiración. Primero, mis planos estructurales. Sello P número 47832. Mi firma, Heather M. Anderson, P., con tinta negra limpia. Luego los correos electrónicos, 7 en total, todos desde la dirección del condado de Gerald hacia la oficina del proyecto. Leyó una línea en voz alta.
no por teatro. Creo que no pudo evitarlo, quitar todas las referencias a consultores externos del archivo de Millbrook. Miró hacia arriba. Le dijiste a la junta que el rediseño se hizo internamente. Papá levantó la barbilla. Fue un esfuerzo de equipo. Margaret pasó la página. Los documentos de presentación estatal, certificación P enviada al Departamento de Transporte Estatal. La firma de Cahill. Su nombre impreso. La línea que decía ingeniero supervisor, número de licencia P y al lado un número. Un número que no existía en ningún registro estatal. Margaret se quedó mirando la página largo rato. Luego volteó hacia Cahill. Él seguía en la mesa principal, servilleta en el regazo, como un hombre viendo su propio carro deslizarse por un acantilado en cámara lenta. Cahill, dijo Margaret, con calma, como un doctor leyendo resultados de laboratorio, ¿tienes licencia P? La sala se movió. Ingenieros en el público, y había varios, se sentaron más erguidos. Sabían lo que esa pregunta significaba. La boca de Cahill se abrió. Sus ojos buscaron a papá, el reflejo de toda una vida, buscar a alguien que respondiera por él. Pero papá estaba paralizado en el podio, micrófono en mano, sin guión, sin ensayo. Por primera vez en mi memoria, Gerald Anderson no tenía nada que decir. Cahill estaba solo. La voz de Cahill salió débil, sin el tono seguro de apretones de mano que había usado toda la noche. Papá me dijo que firmara. No sabía que era un problema. El murmullo que recorrió la sala no fue sorpresa. Fue reconocimiento. 70 personas haciendo cuentas al mismo tiempo. Ingenieros, contratistas, funcionarios del condado. Cada uno entendió lo que significa una firma P. Y cada uno entendió lo que significa cuando alguien firma sin ella. Margaret volvió a mirar a papá. Gerald, fuiste el gerente del proyecto. Supervisaste la participación de Cahill. Papá se enderezó, trató de recuperarse. Él estaba supervisado. Yo lo supervisé. Margaret no parpadeó. Eres gerente del proyecto, Gerald. Tampoco tienes licencia P. Silencio. Pero un silencio distinto. No el incómodo silencio de una pelea familiar. Este era el silencio de gente que se da cuenta de que está viendo algo oficial, algo con consecuencias. Esto no era una hija armando un escándalo en la fiesta de su padre. Esto era un asunto de ingeniería del condado desarrollándose en tiempo real. Mamá se levantó. Su silla chirrió contra el piso. Su voz tembló. Podemos, por favor, no hacer esto aquí. Todas las miradas se dirigieron a mí, esperando. Y sí, dije lo que había estado guardando durante 3 años, la razón por la que la carpeta existía. Intenté hacer esto en privado hace 3 años. Papá me dijo que me ocupara de mis cosas. Mamá se sentó lentamente, como si el aire la hubiera abandonado. Papá agarró el podio con ambas manos. Sus nudillos se pusieron blancos. Su cara se puso roja. Y cuando habló, el micrófono captó cada palabra. Esta es mi fiesta de retiro, no un tribunal. Pero Margaret Holt ya estaba deslizando los documentos de vuelta a la carpeta con cuidado, completamente, como se manejan las pruebas. Entonces papá rompió su personaje. Se giró hacia mí. Rotación completa, hombros cuadrados, micrófono olvidado en su puño. Su voz estaba cruda. Sin actuación, sin manejo de la audiencia. Solo 31 años de algo feo finalmente saliendo a la superficie. Te di un techo. Te di comida, ¿y así me lo pagas? La sala se estremeció. No por las palabras, sino por el tono. Este era el Gerald Anderson que nadie en esa sala había visto. El privado. El que hablaba a puertas cerradas, en cocinas, en pasillos. El que solo su familia conocía. No retrocedí. No levanté la voz. Me diste un techo, papá. Pero nunca me diste un lugar en la mesa. Ni siquiera esta noche. Algo cambió en la sala. Lo sentí. Un cambio en la gravedad. Algunas personas en las mesas laterales asintieron. Pequeños movimientos casi involuntarios.
Pero Janet, la secretaria de papá de 22 años, sentada a 3 mesas, sacó un pañuelo de su bolsa y se lo llevó a los ojos. Papá miró alrededor, buscando un aliado, un rostro compasivo, alguien que respaldara su versión de la historia. Nadie le devolvió la mirada. Caí miraba el mantel. Mamá tenía la cara enterrada en las manos. Los funcionarios del condado en la mesa del frente estudiaban sus platos como si fueran planos. Margaret Holt cerró la carpeta, la acomodó bajo su brazo y dijo con la precisión de una mujer que ha dirigido este condado durante 12 años. Gerald, necesitaré revisar esto con el departamento legal el lunes. Le sugiero que disfrute el resto de su noche. Todos entendieron. La fiesta había terminado. Janet me agarró del brazo cuando bajé del estrado. Su mano estaba cálida. Sus ojos húmedos. Siempre me pregunté quién había sido realmente quien arregló ese puente. Déjenme contarles lo que había en esa carpeta. Todo. Primero, los planos del rediseño estructural del sistema de transferencia de cargas del puente Millbrook. 23 páginas, cada una con mi sello P, número 47832, y mi firma, Heather M. Anderson, P. Esos fueron los planos que reemplazaron el diseño original defectuoso, los que aseguraron que el puente pudiera soportar autobuses escolares, ambulancias y camiones de 18 ruedas durante los próximos 100 años. En segundo lugar, había 7 correos electrónicos desde la cuenta del condado de Gerald Anderson hacia la oficina de proyectos de Carver County, y cada uno era una variación de la misma instrucción. Eliminar a Mars & Callaway Engineering del registro del proyecto, quitar toda referencia a consultores externos y acreditar el rediseño a la colaboración interna. En un correo fechado 3 días después de que se inauguró el puente, escribió, y nunca olvidaré la frase, arreglen esto. No quiero cabos sueltos. Yo era un cabo suelto. En tercer lugar, había una carta formal de la Junta Estatal de Ingenieros Profesionales dirigida a mí por nombre, reconociendo mi análisis estructural excepcional que contribuyó a la seguridad del puente Millbrook. La Junta la envió después de revisar el diseño revisado como parte de su auditoría rutinaria post-construcción. Papá nunca supo de esta carta porque nunca la pidió. En cuarto lugar, estaban los resultados de una auditoría interna que obtuve a través de una solicitud de información pública, totalmente legal. Y esos resultados mostraban que Kyle Anderson había firmado documentos certificados P en 3 ocasiones diferentes sin tener licencia P, una clara violación de la Ley de Práctica de Ingeniería del Estado. No traje esa carpeta a la fiesta por venganza. La traje porque hace 3 años mi padre me dijo que me ocupara de mis cosas. Esa noche me dijo frente a 70 personas que yo no valía la pena mencionar, y decidí que si él no decía la verdad, los documentos lo harían. Un sello P no es una formalidad, significa que un ingeniero certificado asume la responsabilidad legal por la seguridad pública. Kyle no tenía esa autoridad. Papá lo sabía. Cuando Margaret cerró la carpeta, se volteó hacia mí, no con lástima ni con gratitud, sino con algo más raro, respeto profesional. Señorita Anderson, dijo, ojalá hubiera sabido esto hace 3 años. Señorita Anderson, no Heather, no la hija de Gerald, señorita Anderson, como se le habla a una colega. Por primera vez en esa sala alguien pronunciaba mi nombre como si tuviera peso propio, separado del de mi padre. El cambio comenzó lento. Tom Reeves, ingeniero senior en el departamento de papá, 30 años en el cargo, el tipo de hombre que solo habla cuando tiene algo que decir, empujó su silla y se acercó. Extendió la mano. ¿El rediseño del sistema de transferencia de cargas ese fue tuyo? Le di la mano. Sí. La sostuvo un segundo más. Eso fue un trabajo brillante. Detrás de él, otros 2 ingenieros se acercaron. Una de ellas, una mujer que no conocía, quizá 40 años, con gafete del condado en el pecho, dijo en voz baja. Revisé esos planos el año pasado para la evaluación de mantenimiento. Me preguntaba quién los había hecho. Papá estaba en el podio, micrófono en mano, pero la sala había girado como un planeta cambiando de eje, y él ya no estaba en el centro. Nadie lo miraba. Kyle estaba congelado, pálido, su vaso de agua intacto, dejando un anillo de sudor en el mantel. Mamá me tocó la manga desde atrás. ¿Cuándo se había acercado?
Su voz era tenue. Por favor, vamos a casa. Me volví hacia ella, mi madre, la mujer que había pasado 40 años suavizando la crueldad de papá, convirtiéndola en algo soportable. Ya sabes cómo es tu padre. Le dije, me voy a casa, mamá. Mi casa. Y lo decía con todo el peso de la frase. Recogí mi bolsa de la mesa trasera, mientras el blazer que había comprado para esta noche, gris carbón, profesional, elegido con cuidado, ahora se sentía como una armadura. Caminé hacia la salida, firme, ni rápido ni lento, como alguien que deja un lugar del que nunca regresará. Papá me alcanzó en la puerta. Debió haber bajado del estrado rápido, porque estaba un poco sin aliento. Su mano se cerró alrededor de mi codo, no con fuerza, pero sí lo suficiente para detenerme. Si cruzas esa puerta, ya no eres mi hija. El pasillo estaba vacío, pero las puertas principales estaban abiertas y la mitad de la sala podía escucharnos. Sabía que quería que lo escucharan, un último intento de hacerme parecer la villana. Me volteé para enfrentarlo. Mi padre, 63 años, 35 de servicio público, una carrera construida sobre el control cuidadoso de lo que la gente pensaba de él. Miré su mano sobre mi brazo, luego sus ojos. Papá, le dije, he dejado de ser tu hija toda mi vida. Esta noche es la primera vez que lo dices en voz alta. Su mano se soltó. Y no sé qué esperaba, una réplica, una negación, una explosión. Pero no pasó nada. Gerald Anderson, el hombre que siempre tenía un discurso, una estrategia, un giro, estaba en la puerta del Carver County Community Hall sin nada que decir. Salí. No cerré la puerta de golpe. No miré atrás. El aire de la noche estaba fresco. Grillos de octubre. El estacionamiento medio lleno. Luces fluorescentes zumbando arriba. Mi teléfono vibró antes de que llegara al carro. Un mensaje de un número que no reconocía, Margaret Holt. ¿Podemos vernos el lunes? Hay cosas que necesito discutir contigo profesionalmente. Me subí al carro, giré la llave y manejé. La carretera estaba vacía. 4 horas de oscuridad, líneas blancas, un par de luces de frente de vez en cuando. No puse la radio, no llamé a nadie, solo manejé. Pensé que sentiría satisfacción. La palabra venganza sugiere algo que sabe bien, dulce, o al menos picante. Pero lo que sentí esa noche manejando a casa no fue satisfacción, fue vacío. No el vacío malo, sino uno limpio, como caminar por una habitación que finalmente terminaste de despejar después de años esquivando el desorden. Alrededor de la segunda hora, llamé a Elaine. Contestó en el primer timbrazo, lo que significaba que me había estado esperando. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé, de verdad, como si finalmente hubieras entregado el último informe. Ella rió suavemente, esa risa de una mujer que en sus 55 años ha visto suficiente para entender que algunas victorias no se sienten como victorias. Se sienten como el fin de algo que ni siquiera te habías dado cuenta que te estaba agotando. No quemaste el puente, Jeter me dijo. Solo demostraste quién lo construyó de verdad. Sonreí. La primera vez en horas. Los kilómetros pasaban mientras pensaba en la cara de papá cuando Margaret abrió la carpeta, en el silencio de Kyle, en la mano de mamá sobre mi muñeca. Siéntate, cariño. Y los 20 años de siéntate, cariño que habían venido antes. Pensé en lo que dijo papá, no vale la pena mencionarla. Y entendí que, de alguna manera, tenía razón. No como él lo quiso decir, pero sí de otra forma. No necesitaba que me mencionaran. Mi trabajo hablaba por sí mismo. Siempre lo había hecho. Solo había estado esperando a la persona equivocada para escucharlo. Llegué a casa a la 1 de la mañana. Dejé mi bolsa en la encimera. Ahora se sentía más ligera. La carpeta ya no estaba. El lunes por la mañana, 9, en la oficina de Margaret Holt, en el tercer piso del edificio administrativo del condado de Carver. Tenía la carpeta abierta sobre su escritorio. A un lado, un bloc con 2 páginas de notas llenas con su letra precisa. Una taza de café intacta me decía que la reunión había comenzado antes de que yo llegara. Siéntese, señorita Anderson, dijo.
Me senté. Margaret no perdió tiempo. La carta del Estado, auténtica. Puede llamarlos directamente. Mi número de licencia está registrado, dijo mientras anotaba algo. Luego me miró, no como jefa, ni como investigadora, sino como persona. ¿Por qué no lo denunciaste antes? La única respuesta honesta que podía dar era también la única que tenía. Es mi padre. Pensé que eventualmente haría lo correcto. Margaret asintió lentamente, ese tipo de asentimiento que dice entiendo más de lo que crees. He enviado el expediente a la oficina del abogado del condado, dijo. Revisarán el tema de la firma P y las directrices de los correos electrónicos. También he solicitado una auditoría completa de todos los documentos de ingeniería de los últimos 10 años bajo el departamento de Gerald. 10 años, cada proyecto que papá había tocado. Kyle continuó ha sido puesto en licencia administrativa mientras dure la investigación. Se le notificó esta mañana. Sentí algo apretarse en el pecho. No era culpa. No exactamente. Más bien, el peso de saber que algo que pusiste en movimiento ahora tenía su propio impulso. Una avalancha que ya no podía dirigir. Esa misma tarde, Margaret llamó a la Junta Estatal. Confirmaron mi estatus P, confirmaron la carta de reconocimiento y abrieron una investigación preliminar sobre las firmas no autorizadas de Kyle. Seguiría una investigación formal. Las ruedas estaban girando y ya no necesitaban que yo las empujara. 3 cosas pasaron en las 2 semanas siguientes a la fiesta. Primero, el condado canceló la ceremonia formal de reconocimiento de Gerald, la que estaba programada para el mes siguiente. Con la placa, la resolución enmarcada y la foto con la junta del condado, la oficina de Margaret emitió un comunicado de una línea. La ceremonia se pospone mientras se realiza una revisión interna. En un pueblo como Carver, esa frase era como lanzar una granada. Segundo, retiraron la placa de bronce en el puente Millbrook, la que decía dedicado a Gerald R. Anderson, director de obras públicas, para actualizarla. Todos en el pueblo pasaban frente a ese espacio vacío en la barandilla y sabían exactamente lo que significaba. Y tercero, la Junta del Condado programó una audiencia pública sobre los procedimientos de documentos de ingeniería, abierta a todos. El primer punto de la agenda, cumplimiento de certificaciones P y proyectos de infraestructura del condado. Papá estaba retirado. No podían despedirlo. Pero lo que más valoraba, más que cualquier sueldo, su legado, su nombre, la historia de Gerald Anderson que todo el condado había aceptado como verdad durante 35 años, se estaba reescribiendo en tiempo real. Me llamó un miércoles por la noche. Casi no contesto. Destruiste esta familia, dijo. Su voz estaba plana. Sin actuación, sin público, solo él. No, papá, respondí. Tú construiste una familia donde solo un hijo importaba. Ya no fingía que estaba bien con eso. Colgó. 1 hora después, mamá llamó. Tu padre no puede dormir. Está devastado. Cerré los ojos. No pude dormir durante 3 años, mamá. ¿Alguien preguntó por mí? Silencio. Ese silencio largo, el tipo donde puedes escuchar a alguien darse cuenta de que la respuesta es no, y que él no es suficiente. Hablamos después, cariño, dijo. No volvió a llamar en un mes. Kyle llamó un sábado por la tarde. El sol se estaba poniendo fuera de la ventana de mi departamento, y yo hacía lo de siempre los sábados, revisando planos, tomando café frío, fingiendo que el silencio no me molestaba. Su nombre en la pantalla me hizo detenerme. Kyle y yo no hablábamos directamente sin papá de moderador desde hacía años. Hola, dijo. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. La confianza de la sala de conferencias se había ido. Oh, hola, dije. Pausa larga. Podía escuchar su respiración. ¿Tenías que hacerlo frente a todos? Dejé el café en la mesa. Sí, ¿viste cómo dijo que no valía la pena mencionarme delante de todos? Otro silencio. Lo dejé pasar. Toda mi vida había llenado silencios por otros. Suavizando, acomodando, haciendo todo más fácil para todos menos para mí. Ya no. No sabía que lo del P era tan serio, dijo finalmente. Lo sé, contesté.
Eso fue todo. No lo acusé. No le di una lección. Solo confirmé lo que ambos entendíamos. Kyle no sabía porque papá nunca le dijo, porque papá necesitaba que firmara sin preguntar nada. Kyle, contrata tu propio abogado, no el de papá. El tuyo. ¿Por qué? Porque el abogado de papá va a proteger a papá. Tú necesitas a alguien que te proteja a ti. Más silencio, y luego muy bajito, siento no haber defendido antes. Miré por la ventana. La luz de la calle ya estaba encendida. Después de colgar, me quedé un buen rato pensando, si papá nos hubiera tratado por igual, si a Kyle nunca le hubieran dado un puesto para el que no estaba calificado, si yo nunca hubiera sido borrada del registro. ¿Habría pasado todo esto? No lo creo. Papá no solo me lastimó a mí, también lastimó a Kyle, aunque de otra manera. ¿Creen que Kyle merece enfrentar consecuencias, o es otra víctima del control de Gerald? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Carver es un pueblo pequeño. A finales de semana, todos se enteraron. No de toda la historia. Los pueblos pequeños no viven de historias completas. Viven de fragmentos, de versiones susurradas, de la frase que escuchas mientras haces fila en la ferretería. Pero los fragmentos fueron suficientes. El periódico local publicó la noticia al principio. Portada, pero más abajo del pliegue, el condado revisa documentos de ingeniería tras revelaciones en la fiesta de jubilación. Sin nombres en el titular, pero el artículo mencionaba a un ex jefe de departamento y irregularidades en los documentos de certificación P. En Carver, eso era casi como un anuncio gigante. En menos de un mes, las ondas llegaron a todos los rincones del mundo de papá. El Rotary Club, donde había sido miembro por 20 años y siempre se sentaba en la mesa principal en cada cena mensual, envió una carta, cuidadosamente redactada. Quizás sería mejor que se retire temporalmente de la participación activa hasta que se resuelva este asunto. Los vecinos dejaron de saludarlo. No todos, pero los suficientes. Los que realmente le importaban, los que contaban sus saludos como si fueran dinero. Después, Kyle recibió una notificación formal de la Junta Estatal de Ingenieros Profesionales, una investigación oficial por práctica sin licencia. Si la Junta encontraba una violación, las sanciones podían incluir multas y un registro permanente. Y aunque Kyle nunca había sido realmente ingeniero, esa firma en documentos estatales oficiales era tan real como el concreto. Mamá llamó una vez más. Su voz tenía un nuevo matiz. No era enojo conmigo, sino algo cercano a la rendición. ¿Ahora eres feliz?, preguntó. Pensé un momento. Honestamente, no, mamá. No estoy feliz, pero soy honesta. Y por primera vez, todos los demás también lo son. Estuvo en silencio largo rato. Luego dijo algo que nunca había dicho antes, debía haber hablado antes. No era suficiente, pero era un comienzo. En noviembre, Margaret Holt llamó a Elaine. Yo estaba en mi escritorio cuando Elaine entró, se apoyó en el marco de la puerta y sonrió. Esa sonrisa que guarda solo para buenas noticias que ha tenido al menos una hora. El condado acaba de firmar un contrato de 3 años con nosotros, dijo. Consultoría de infraestructura, puentes, drenajes, especificaciones de carreteras, todo el portafolio. Levanté la mirada de mi pantalla. Eso es genial. ¿Adivina quién pidieron como ingeniera principal? No necesitaba adivinar. El contrato era oficial. Mi nombre real, vinculado a mis credenciales reales, estaría en todos los proyectos de infraestructura de Carver County de ahora en adelante, no escondido, no borrado, no acreditado a otra persona. Mío. Y una semana después, manejando cerca del puente Millbrook, noté que la placa había sido reemplazada. La nueva decía, Puente Millbrook, Carver County, Redestructuración, Marcian Calewa Engineering. Sin nombres individuales, pero en mi industria, el crédito de la firma era suficiente. Cualquiera que buscara el expediente del proyecto lo encontraría. Y dentro del expediente, me encontrarían a mí. Esa misma noche, Tom Reeves, el ingeniero senior del departamento de papá, me mandó un correo. Sin asunto, solo un párrafo. Señora Anderson,
Revisé su rediseño del puente Millbrook en detalle durante la auditoría la semana pasada. La integración de las paredes de corte, la redistribución de las cargas, la secuencia de refuerzo de los pilotes es de lo mejor que he visto en 30 años de ingeniería estructural. El condado tiene mucha suerte de tenerla en retención. Leí ese correo 3 veces, luego lo imprimí y lo guardé en el cajón de mi escritorio. No porque necesitara prueba, sino porque, después de 31 años de silencio, a veces es bonito tener las palabras en papel y saber que son reales. 6 meses después, papá no fue arrestado, no lo acusaron, no lo llevaron a juicio. Lo que pasó fue más silencioso y, en algunos sentidos, peor. El abogado del condado concluyó que las acciones de Gerald, al ordenar la eliminación de los registros de consultores y facilitar firmas sin licencia, eran violaciones administrativas, no criminales. Ya estaba retirado, así que no había medidas laborales que tomar. El condado emitió una reprimenda formal para el registro y remitió el caso de Kyle a la Junta Estatal para su revisión independiente. Pero el verdadero castigo, el que realmente importaba en un lugar como Carver, fue la redefinición. La historia de 35 años de Gerald Anderson ya no era la que él había escrito. El puente que se suponía era su logro más grande ahora llevaba en la placa el nombre de otra firma. Las transcripciones de las audiencias eran públicas, y el periódico las recortó y archivó en la biblioteca del condado de Carver, justo al lado de 35 años de boletines halagadores. Kyle me contó, en uno de nuestros pocos intercambios de mensajes, que papá ahora se quedaba en casa casi todos los días. Ya no iba al diner por café, ni paseaba al perro frente al edificio del condado. Veía la tele, leía el periódico. No me mencionaba. Mamá me mandó una carta, escrita a mano en papelería que recordaba de mi infancia, azul pálido con sus iniciales en relieve en la parte superior. Decía, sé que estuve equivocada al quedarme callada. No te pido que me perdones, solo quiero que sepas que te veo. Siempre te vi, solo que tuve miedo de decirlo. La leí en la mesa de mi cocina y lloré. No porque arreglara nada, no lo hacía, sino porque después de 31 años, mi madre finalmente dijo lo que había estado esperando escuchar de ese lado equivocado de la familia. No era un final, pero era una puerta apenas abierta, dejando pasar una línea delgada de luz. Un martes por la mañana manejé hasta el puente Millbrook, sin razón, solo quería verlo. Eran las 7:15, el cielo todavía rosa en los bordes. Pasó un autobús escolar y cruzó sin problema. Luego un camión de reparto. Después, una mujer en una minivan con 2 asientos para niños atrás. El puente aguantó. No crujió, no se dobló. Los llevó como cualquier puente debería, silencioso, invisible, sin pedir reconocimiento. Nadie en ese autobús sabía mi nombre. Y nadie en ese camión tenía idea de quién había rediseñado el sistema de transferencia de cargas o de las 6 semanas que pasé corriendo simulaciones hasta que los números funcionaron. No necesitaban saberlo. Solo necesitaban que el puente aguantara, y aguantó. Me quedé parada en la pasarela, mirando hacia el río. El agua estaba baja, era temprano en primavera, la nieve todavía tardaría unas semanas en derretirse. Los pilotes que rediseñé se levantaban del lecho del río como centinelas silenciosos. No cuento esta historia para que piensen que mi papá es un monstruo. No lo es. Es un hombre. Un hombre que creció creyendo que las hijas no construyen cosas y que pasó toda su vida asegurándose de que nadie desafiara esa idea. Se equivocó, pero era humano. Y hay una gran diferencia entre entender a alguien y aceptar lo que te hizo. No necesito que me llame. Pasé 31 años esperando una llamada que nunca iba a llegar. Y esa espera era su propia clase de prisión. Ya no espero más. Los límites no son muros, son puertas. Tú eliges quién entra, tú eliges cuándo. Y a veces lo más valiente no es pelear, sino colocar la verdad delante de las personas que necesitan verla y dejar que haga su trabajo. Así es como estoy ahora. Ingeniera principal en Marcian Calewa. El contrato con el condado me mantiene ocupada. 3 proyectos en marcha, 2 más en revisión. Elaine sigue amenazando con hacerme socia, y yo le digo que me dé un año más. Mi departamento es el mismo de siempre, pequeño, segundo piso, nada lujoso.
Mi auto todavía tiene 140.000 millas, pero en la pared sobre mi escritorio, enmarcado, centrado, iluminado por la ventana, está mi certificado de P. La primera vez que lo colgué. Parece una cosa pequeña, pero no lo es. Mamá y yo hablamos una vez al mes. Llamadas cortas, temas ligeros, el clima, chismes del barrio, la nueva panadería en Main Street. No hablamos de papá. No hablamos de la fiesta. Pero hablamos. Y ahora hay un límite. Claro, suave, real, que ambos respetamos. Papá no llama, y no espero que lo haga. A veces, los silencios no son castigos, son respuestas. Y he aprendido a aceptar la respuesta. Kyle manda mensajes a veces. Cosas simples, hey, ¿cómo estás? Sin signos de exclamación, sin emojis, solo para checar cómo estoy. Contrató a su propio abogado, cooperó con la Junta Estatal, por primera vez en su vida, empezó a descubrir quién era sin que papá dirigiera el espectáculo. La última vez que supe, estaba tomando clases nocturnas. No pregunté en qué, pero me alegré por él. No tengo un final de película. Nadie llegó a mi puerta con flores y disculpas. Nadie hizo un gran discurso sobre lo equivocados que habían estado. La familia no se reunió en la mesa para llorar, abrazarse y prometer hacerlo mejor. Pero tengo algo que nunca tuve antes, paz. Paz silenciosa, firme, la que aguanta peso. Si estás escuchando esto y llegaste hasta aquí, eso me dice algo de ti. Quiero decirte una cosa. No como consejo, no como lección, solo como algo que ojalá alguien me hubiera dicho hace mucho tiempo. Si estás en una familia donde tu silencio es tomado como acuerdo, tienes derecho a hablar. No con gritos, no con crueldad, sino con la verdad. Simple, documentada, innegable. Y si cargas una carpeta, literal o no, no tienes que abrirla. Pero mereces saber que es tuya, que existe, que la prueba de quién eres y lo que has hecho es real. Incluso si las personas más cercanas a ti se niegan a verlo. Yo manejo todos los días por el puente Millbrook de camino al trabajo. Cada mañana. Y cada vez que siento el pavimento bajo mis llantas, liso, sólido, firme, sé dos cosas. El puente se mantiene, y yo también. Gracias por quedarte hasta el final. Si alguna vez guardaste silencio más tiempo del que debiste, o si todavía estás decidiendo si hablar, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Leo cada una. Y si esta historia te significó algo, por favor da like y suscríbete. Es la mejor forma de ayudar a que otras personas la encuentren. Personas que quizá estén sentadas en su propia mesa al fondo, esperando que alguien las reconozca. Y si quieres saber qué pasó después, porque sí hay un después, dejé un enlace en la descripción a otra historia donde tal vez te reconozcas. Haz clic cuando estés listo. Yo estaré aquí. Geater.